Señor ministro, muchas gracias por su intervención. Gracias a ella he aprendido, he sacado muy en claro en qué consiste la tecnocracia, que es en sepultar bajo una montaña de datos imposible de procesar por un cerebro humano la política, que es exactamente lo que ha hecho usted en su intervención, porque usted no ha hablado de política. Yo creo que no caben dudas de que su cargo es un cargo político, su nombramiento es un nombramiento político y el ejercicio de su cargo ha de ser político. Y, sin embargo, nos ha abrumado usted con una tonelada de datos técnicos que le han impedido hablar de política, que es a lo que, en mi entender, venimos a hablar aquí. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, sobre la misión de Afganistán, que usted hubiera hecho una valoración de cómo se ha desarrollado esa misión hasta ahora, una valoración de carácter político y que reflexionemos, puesto que efectivamente es la misión más costosa para España, en primer lugar en vidas humanas, en segundo lugar en dinero y, en tercer lugar, en tiempo y en esfuerzo y dedicación, pues que usted hubiera hecho una valoración de cómo se ha desempeñado esa misión y sus efectivos hasta este momento, si fue acertado fijar un objetivo cambiante a lo largo de los años, que primero era capturar a Bin Laden, después era destruir las bases de Al-Qaeda, después era llevar la democracia a Afganistán y, por último, parecía que era liberar a las mujeres del yugo de los talibanes. Yo creo que una guerra que no tiene un objetivo claro, aun estando de acuerdo en que era una guerra que había que librar, pues tiene muchas probabilidades de ser vista al final como un fracaso. Y esa es la duda que nos queda a mi grupo y que creo que le queda a una gran parte de la población española. Está tocando la misión a su fin y no sabemos si ha sido un fracaso o si ha sido un éxito. Hay un documento del Departamento de Defensa estadounidense que tengo aquí, que es un documento político. Es un documento político y no un documento técnico, como también es este que nos han mandado, que le agradecemos mucho, desde luego, porque los datos técnicos hay que tenerlos, pero que confío en que el presidente de la Comisión haya elogiado estrictamente en su propio nombre y no en el nombre de la Comisión. Pues bien, en ese documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos se hace referencia a las cosas que han mejorado en los últimos tiempos y se hace referencia a cómo aquella oleada de 33.000 soldados más permitió pacificar las zonas rurales. Pues ahora se están empezando a retirar, de aquí a septiembre se retirarán esos efectivos extraordinarios, por así decirlo. Pues a mí me gustaría que usted nos explicara hasta qué punto esa estabilización que lograron se puede considerar definitiva o por lo menos bastante duradera. También me gustaría saber si ese repliegue de las tropas de Estados Unidos, que ya ha comenzado, y de algunas otras tropas, puede afectar al desempeño de nuestras propias tropas y a su seguridad. A la seguridad pues lógicamente cuando se van retirando efectivos, los que van quedando allí van quedando más solos y quizá son más vulnerables. A mí me hubiera gustado que hubiera usted explicado este tipo de cosas que efectivamente son farragosas y son difíciles de explicar, porque estamos hablando de vidas humanas que están en juego, pero es que estamos hablando aquí de cosas muy serias y creo que valdría la pena que usted nos las hubiera explicado, insisto, desde un punto de vista político y no técnico, con algo más de profundidad. Yo espero que lo haga porque todavía estamos a tiempo. Ahora estamos en la fase de transición y desde el punto de vista de mi grupo es justamente la fase más peligrosa, precisamente por este movimiento, por este repliegue de las tropas extranjeras, porque se puede dar inestabilidad política, porque de hecho puede haber un vacío de poder mientras el entrenamiento de las tropas afganas todavía se está llevando a cabo y no ha terminado, y porque existen tensiones con las propias Fuerzas Armadas afganas. Ha habido numerosos incidentes recientes, el más mediático, el más conocido, al menos mediáticamente, ha sido el de las fotografías de soldados estadounidenses orinando sobre presos talibanes, que es algo que ha complicado mucho las relaciones. A mí me gustaría también que usted nos hubiera hablado de hasta qué punto podemos confiar en que esas tropas afganas, a las que se les ha de transferir la soberanía plena y la seguridad del país, hasta qué punto en este momento y en los 2 años que quedan hasta el final completo de la misión realmente podemos confiar en ellas, ¿no? También en estos próximos, entre 2013 y 2014, se celebrarán en Afganistán
elecciones, en fin, hemos convenido en llamarle elecciones con todas las carencias que tiene aquel sistema constitucional por el peso de su historia, de sus tradiciones, etcétera, pero en fin, elecciones son tanto presidenciales como legislativas que indudablemente también aportarán un elemento más de inestabilidad y en la medida en que se celebran cercanas a la fecha del repliegue definitivo, pues también puede afectar a nuestras tropas y a su seguridad. No creo que podamos perder de vista en ningún momento que Afganistán es la operación internacional en la que más españoles han muerto. Hasta el momento 98, según los datos que usted mismo nos facilita. Y de ellos, 62 fallecieron en el accidente del Yakolev 42. Yo no puedo dejar de mencionar el hecho de que ustedes han terminado de cerrar este asunto con un indulto de varios altos mandos del Ejército que hicieron lo que otro gobierno del PP les indicó políticamente que hicieran y sobre lo que, sin embargo, nadie ha asumido responsabilidades políticas. Y ustedes acaban de cerrar ese asunto indultando a los mandos que efectivamente cumplían órdenes y solucionándolo por la puerta de atrás y, como se hace siempre, sin asumir nadie responsabilidades y pelillos a la mar. Pero el hecho de que en esta misión de Afganistán sea donde más soldados españoles han muerto, creo que obliga a una evaluación seria y rigurosa de lo que hemos hecho allí, de cómo lo hemos hecho, de en qué aspectos se podría mejorar con vistas a que el desempeño de las tropas españolas en el futuro sea mejorable, con vistas también a ensalzar lo que es ensalzable de nuestro ejército, que sin duda es mucho. Hablo estrictamente de procesos de evaluación desde un punto de vista, ahora sí, técnico. Creo que el momento adecuado para hacer esa evaluación es justamente ahora que ya estamos preparando la retirada, estamos preparando el repliegue. Esa evaluación tendría que ser, y yo también contaba con que usted nos hiciera algo parecido a eso hoy, pues una evaluación de carácter militar y de carácter político y que abordara aspectos, por ejemplo, sobre cómo la insurgencia talibán, que es una de los factores más importantes que ha habido que estabilizar allí antes de poder empezar a hablar de algo parecido a la reconstrucción del país, pues ha buscado refugios seguros en las zonas fronterizas de Pakistán, particularmente en la zona norte. Quiero decir, porque esto obliga a replantear a lo mejor la estrategia de otras misiones internacionales, ¿no? Como ocupando un país, a lo mejor lo único que conseguimos es centrifugar los problemas y dejarlos en las fronteras y en los alrededores, si no tenemos una estrategia más global del asunto. Y también contaba, francamente, con que usted explicara algunos de los planes de lo que se llama el post-2014. Dice usted que no puede anticipar nada de la cumbre de Chicago. Creo yo que nuestro Gobierno a esa cumbre llevará una postura política, creo yo. Luego saldrá lo que salga, se negociará lo que se pueda y el resultado final será el que sea. Pero supongo que nuestro Gobierno de antemano tiene una posición que creo que unos días antes, pues tampoco es nada extraño compartirla con los parlamentarios, sobre todo cuando hay otros países que ya saben abiertamente, y sus ciudadanos lo saben, qué es lo que va a hacer su país después del 2014. Estados Unidos ya ha hecho público un acuerdo estratégico de colaboración que ha firmado con Karzai. Italia también ha anunciado que dejará tropas allí después del 2014, pero también la propia OTAN lo ha anunciado, y puesto que nosotros somos parte de la OTAN, uno deduce que también una parte de nuestras tropas se van a quedar, pero a lo mejor no. Estos son el tipo de cosas que yo le pido que nos explique, señor ministro. En segundo lugar, y respecto a la operación Atalanta, yo le quiero públicamente agradecer aquella Señora Lozano, reunión. le resta un minuto, lo digo para... Sí, le quiero agradecer públicamente la reunión que organizó con el contraalmirante Duncan Potts, y en la que efectivamente se nos informó una vez más de cuestiones técnicas y militares, no de cuestiones políticas. Y aquí entro en el asunto de la autorización parlamentaria, porque creo que su ministerio ha gestionado esto bastante mal. Habla usted de que va a cambiar la política de comunicación respecto a los ciudadanos. Yo creo que antes de eso es más urgente que modifique usted su relación con respecto a este Parlamento, señor ministro. Este grupo al que represento, junto con
con el grupo de la Izquierda Plural, que necesitábamos ser 2 grupos, pidió la comparecencia de usted en esta Cámara para solicitar una nueva autorización, puesto que cambia la naturaleza de la misión y cambian los objetivos de la misión. Lo explicamos ya en ese escrito. Antes era una misión defensiva y ahora es una misión ofensiva. Hasta ahora se protegía a los buques y a partir de ahora se van a atacar las bases de los piratas, sus bases en tierra. Nosotros creemos que hay motivo suficiente para pedirlo, porque también cambia, dice usted, que simplemente se amplían las zonas. Justamente eso, señor ministro, es que la autorización que tiene en este momento el Gobierno, que es esta que tengo aquí, dice literalmente que la misión será para luchar contra la piratería en aguas de Somalia. Está entrecomillado y publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados el 21 de enero del año 2009. En aguas de Somalia no es lo mismo que en la tierra de Somalia. Y si estamos entrando 2 kilómetros en tierra para atacar las bases de los piratas, por suerte esa primera incursión que se ha hecho ayer, si no estoy mal informada, no ha causado víctimas, pero quizá las cause. Y la razón fundamental por la que nosotros pedimos, exigimos que el Gobierno pida esta nueva autorización a la Cámara es para dar la cobertura jurídica necesaria a nuestras tropas. La única manera de garantizar que las tropas españolas... Voy terminando, señor Lozano. Voy terminando, señor presidente. Muchas gracias por su tolerancia. La única manera de garantizar que nuestras tropas allí tienen toda la cobertura jurídica necesaria es que cuente con una autorización de este Parlamento en la que quede de manera explícita, autorizada su participación en misiones en tierra de Somalia y no en aguas de Somalia. Tengo numerosos documentos de la ONU, del mandato de la Unión Europea, que corroboran nuestra postura, pero se me acaba el tiempo. Creo que usted lo sabe perfectamente. Es simplemente una cuestión de tener la suficiente disponibilidad hacia el Parlamento y el suficiente respeto hacia el Parlamento, el hecho de solicitar esa autorización. Pero no solo, es fundamentalmente el valorar en la medida que lo merecen el trabajo de nuestras tropas, más allá de las declaraciones retóricas. Ha dicho que soy un tecnócrata y no un político. Pues mire usted, yo vengo aquí, cuento lo que considero que es interesante en cuanto a la evaluación política o a la ejecutoria política, que su señoría me dé o no me dé, pues yo, respetándole muchísimo, creo que bueno, pues, el ministro de Defensa trata de explicar exactamente el contenido de las operaciones, que es para lo que comparezco del año pasado, que es para lo que se viene aquí, y la valoración política de las operaciones creo que la ha hecho exactamente siguiendo el hilo de lo que su señoría me ha dicho. En Afganistán, como es un sitio clave de la seguridad mundial, ya un país, pero a título bilateral con Afganistán, como los Estados Unidos, ha considerado que tiene que haber un post que fundamentalmente sería para seguir en ámbitos de cooperación y a lo mejor, y todavía eso no lo sé y eso lo tendremos que ver en Chicago, y a lo mejor hacer algo en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Afganistán. Yo creo que la misión militar de combate durante ya estos años de 2014 pasará a una misión de monitorización, es decir, de seguimiento y control de cómo hacen las operaciones los afganos a la hora de poderles enseñar a perfeccionar sus sistemas, pero creo sinceramente que nosotros y todos estamos comprometidos con que esa misión en Afganistán resulte como tiene que ser. Ha dicho usted una referencia que ya le ha contestado Claro, esto de las calificaciones por la puerta de atrás o estas cosas, yo no puedo compartirlas, señoría. Es decir, me parece que sobran, lamento decírselo así, porque para decir que nosotros hemos indultado a unos señores en el Gobierno y en el Boletín Oficial del Estado, y a eso llamarle usted la puerta de atrás, a mí me parece mal. Esto no es la puerta de atrás, sino la puerta de adelante. Y lo hemos hecho, además, porque tanto el Tribunal Sentenciador como la Fiscalía así nos lo han pedido y recomendado. De tal manera que el Tribunal Sentenciador dice en su propia petición que condenó a la inhabilitación a estos señores por prescripción legal, porque así se establecía en la pena que se tenía que imponer, y que considera que la pena era absolutamente desmesurada a lo que ocurrió allí. Luego entra usted a hablar de temas más
técnicos, diciendo, bueno, pues yo creo que la consideración política yo creo que es bastante evidente en mi comparecencia en cuanto a objetivos, en cuanto a cómo se van desarrollando, en cuanto a voluntades políticas de permanecer, pero luego ya entra usted, claro, en la parte de lo técnico, ¿no? Y la evaluación técnica de la operación, pues ya se la estoy diciendo, también la he explicado y además está muy vinculada a lo que diga el comandante de ISAF, que es el general Allen, que es el que tiene que establecer cómo nos vamos moviendo en Afganistán precisamente para preservar las condiciones de la operación y, sobre todo, en este caso, la seguridad de nuestras tropas.